Desde una primera vista superficial, las categorías de conservadurismo y revolucionario se nos presenta como dos términos totalmente opuestos, diferentes y hasta conflictivos. Esto porque al conservadurismo se nos ha presentado como una postura esencialmente opuesta a todo tipo de cambio, mientras que se nos muestra a lo revolucionario como una postura totalmente subversiva a todo orden establecido. Es ante esta dicotomía que me causó curiosidad estudiar respecto al tema y ver si es posible ser conservador y revolucionario al mismo tiempo. En esta presentación haré un breve resumen de la historia de movimientos y personajes que tuvieron un espíritu conservador y revolucionario al mismo tiempo. Iniciaré hablando acerca de lo que fue la Revolución Conservadora, un movimiento cultural que surgió a inicios del siglo XX y que lamentablemente no es estudiado al día de hoy por la historiografía y mucho menos por la filosofía en las universidades ni en las escuelas. Es un movimiento, un acontecimiento histórico que no está presente en los cursos de humanidades. Este movimiento cultural surgió específicamente en Alemania en el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en donde la monarquía había abdicado y surgió una polaridad en la sociedad alemana. Por un lado, un sector conservador monárquico que aspiraba y añoraba revertir la historia, quería retomar al 100% todo el pasado, sin importar si habían prácticas buenas o malas. Y por el otro lado extremo teníamos a sectores subversivos, revolucionarios, de agitadores marxistas, que a través del terror y la violencia buscaban imponer una lucha de clases para llegar al poder en Alemania, tal y como estaba ocurriendo en Rusia. Es ante esta polaridad que atravesaba Alemania que surge este círculo de intelectuales filósofos cuya misión y cuyo objetivo fue buscar una solución, buscar una tercera vía, buscar algo que pueda reconciliar a estos dos sectores tan polarizados de la sociedad alemana. Este movimiento tiene como representantes a varios intelectuales pocos conocidos. Entre estos representantes tenemos a Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Martin Heidegger. Martin Heidegger, este último, es el filósofo más destacado del siglo XX, pero que en la filosofía moderna, contemporánea, no se le estudia a profundidad, no se le da a conocer que fue parte de esta revolución conservadora. Este movimiento cultural no solamente estuvo en Alemania, sino que llegó por toda Europa y también especialmente en Italia, teniendo a Julius Evola como su máximo representante. Este movimiento, como hemos dicho, trata de reconciliar las posturas tradicionales conservadoras y también las revolucionarias. Para eso tiene muy en cuenta que es necesario preservar las tradiciones, los valores espirituales eternos, valores y principios que no deben cambiar en la sociedad. Pero por otro lado, estos intelectuales son conscientes de que Alemania pasaba por una crisis política, social, económica y que era necesario hacer cambios. Es así que se crea el concepto de socialismo de Estado, un socialismo que se basaba en el corporativismo económico. Es muy diferente al socialismo marxista, cuyo objetivo solamente es sembrar el odio y la venganza a través de la lucha de clases. Aparece también el concepto de comunidad orgánica, que le da un significado de colectividad en el ser humano. Entre otros personajes que también podemos considerarlos como revolucionarios y conservadores, a la vez tenemos la figura de José Antonio Primo de Rivera en el caso de España, fundador de la Falange Española, de inspiración revolucionaria y tradicional. Otro ejemplo que se puede citar lo podemos ubicar en el continente americano. Tenemos la figura del padre Charles Pulling, un sacerdote canadiense católico que vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos. Este sacerdote,
cuya vocación religiosa no le impidió ser un revolucionario. Fue un hombre que hizo una crítica al sistema supracapitalista de los Estados Unidos. A través de su movimiento Justicia Social, abogó siempre en defensa de los campesinos, de los obreros, en contra de la plutocracia, de los bancos. Hizo una crítica muy dura, especialmente a la banca de los Rothschild, de los Balfour, de los Rockefeller. Esto no le gustó al régimen de Roosevelt y a consecuencia este terminó censurándolo. Cerró su estación de radio y restringió las publicaciones de su periódico. Y si hablamos del continente americano, la figura de Juan Domingo Perón, a quien sí conocemos más, se puede decir que fue un hombre revolucionario y tradicional al mismo tiempo. Al igual que José Antonio, fue un hombre fervientemente católico, además que era consciente de la tradición hispánica que estaba presente en Argentina y en América. Pero eso sin duda tampoco le fue motivo para dejar de ser revolucionario, porque fue un hombre que aplicó políticas de justicia social, de corporativismo en la economía y un socialismo de Estado auténtico, anti-marxista. Al día de hoy la figura de Perón ha sido distorsionada y sin duda el partido justicialista de hoy en día en Argentina nada tiene que ver con las ideas de Perón. Perón debe estar revolcándose en su tumba al ver en lo que se ha convertido su partido, o lo que queda. Y por último, un movimiento, el más revolucionario y el más tradicional también, vamos a citar al Ejército Republicano Irlandés, un movimiento que llegó a combatir con las armas por más de 70 años al imperialismo británico. Este movimiento irlandés tenía como objetivo unificar la isla de Irlanda. Al día de hoy ha cesado en las armas, pero eso no quiere decir que haya que quitarle mérito alguno. Todo lo que hizo desde 1920 sirve como un ejemplo de perseverancia, de valentía y para darnos cuenta que sí es posible compatibilizar el espíritu revolucionario como el espíritu tradicional conservador. Por ende, considero que es de suma importancia leer, estudiar las obras y el legado de los filósofos de la Revolución Conservadora, de este grupo de intelectuales que hoy en día están olvidados en los cursos de humanidades. Esto con el motivo de buscar una tercera vía, una solución que pueda poner fin a la polarización que hay hoy en día, porque vivimos en una sociedad que, nos guste o no, existen sectores. Por un lado, sectores conservadores, reaccionarios, y por otro lado tenemos el sector posmodernista, progresista, que de alguna manera estos últimos son quienes tienen una gran influencia en los medios de comunicación y también en las asignaturas de humanidades en las universidades. Esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube.